Amén. Leamos todos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en el servicio del día domingo, en el primer servicio de las 8 de la mañana, estudiamos un tema sobre la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que teme a Dios y no teme, y entre el que le sirve y no le sirve. Y dejamos abierto pues algo que vamos a tratar en esta hora, tocante a lo que es la gran tribulación. ¿Por qué la iglesia, hermanos, no pasará la gran tribulación? Y lo primero, pues, definir ese término gran tribulación. ¿Qué se refiere? ¿A qué se le llama realmente la gran tribulación? Porque tribulación, pues, siempre ha tenido el mundo. Periodos de aflicción, de persecución, de guerra, periodos en los cuales el hombre ha sido puesto a prueba con una cantidad de situaciones en la tierra. Eso es una tribulación, un periodo difícil. Pero aquí hay un término que señala un periodo profético descrito en la Biblia como un tiempo de angustia, juicio y sufrimiento sin precedentes sobre la tierra. Y resalta el término que antecede gran tribulación, porque es un periodo diferente a todos. Está por encima de cualquier tribulación, de cualquier tiempo difícil. Así que la gran tribulación hace referencia entonces a un periodo sin precedentes sobre la tierra, que antecede la segunda venida de Cristo en gloria. Y hay que hacer la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos términos diferentes, porque el uno es para la iglesia y el otro será para juicio, como lo es la segunda venida de Cristo. Así que no es lo mismo decir arrebatamiento que segunda venida, son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿cuándo inicia la gran tribulación? Se establece en la palabra del Señor que la gran tribulación es el comienzo de la última semana profética y comienza a partir del arrebatamiento de la iglesia. Y es un periodo que la Escritura describe de 7 años. Ese es el tiempo de la gran tribulación, 7 años. Y será la culminación de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación según el orden profético del trato de Dios con las naciones. La gracia inicia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El final de la ley viene desde Moisés
hasta el Calvario. Esa es la dispensación de la ley, que es la quinta dispensación. Inicia con la salida de Israel de Egipto y se establece a partir del decálogo en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20. Ahí comienza la ley y la ley reinó hasta el Calvario. Con la resurrección de Cristo finaliza la ley, Hebreos capítulo 9, y comienza la dispensación de la gracia, donde todos nosotros, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Pero entonces la dispensación de la gracia finaliza con la segunda venida de Cristo. Ahí finaliza la dispensación de la gracia. El juicio de la ley o de la gracia es la gran tribulación. Y finalizando entonces ese orden, comienza la última dispensación, que es el milenio, que es el reinado de Cristo por 1000 años. Pero el milenio también finalizará, que es la última dispensación, con el juicio final, donde son juzgadas todas las cosas. Todo será juzgado. Satanás es juzgado, los muertos serán juzgados, se hará un juicio a las naciones que estén de pie, los hombres que estén vivos, que pudieron entrar al milenio, y el que no fue hallado en el libro de la vida, entonces dice que fue lanzado al lago de fuego. Ahí finaliza como el orden profético de todas las cosas que Dios ha establecido. Pero nos vamos a ocupar un poco de lo que es entonces la gran tribulación. ¿Y por qué la iglesia? Porque algunos confunden ciertas cosas. Apocalipsis capítulo 7, que lo vamos a mirar ahora, y el capítulo 12 y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, confunden allí algo, y es que piensan que esa multitud que presenta el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, una multitud vestida con vestiduras de justicia, que salen de la gran tribulación, algunos creen que es la iglesia. Miremos los textos y avanzamos un poquito, porque confunden como el orden de Dios, y entonces creen que esa multitud que está allí, que es la iglesia, que Dios la pasó por la mitad del periodo de la gran tribulación, y en medio de la tribulación que Dios la levanta. Miremos el capítulo 7. Porque cuando leemos allí, desde el verso 9 en adelante, después de esto miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos
y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y decían: la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces algunos piensan que esa gran multitud, ¿qué es la iglesia? Porque la pregunta es: ¿quiénes son? Y el que está revelando las cosas le dice: estos son los que han ¿qué? Lavado sus ropas, que han salido de la gran tribulación. Hay que tener en cuenta que la gran tribulación es un periodo de ¿qué? De ira. Malaquías capítulo 4. Leamos estos textos para que aclaremos un poco. Escucha lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4 y el verso 1. Porque aquí viene el día ¿qué? Ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen ¿qué? Maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová ¿de qué? De los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni qué. Pero escucha lo que dice el verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué? El sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria al nombre de Jesús. La gran tribulación es un periodo de juicio, de ira, en el cual Dios derramará a los que no quisieron obedecer a la verdad, sino que hombres que consintieron en la soberbia, la altivez, el pecado, aquellos que afrentaron a Dios, que no quisieron obedecer a Dios. Será un periodo que declara la Escritura. Escuche esto. Sofonías 1, verso 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Verso 15. Día de ira, de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de ¿qué más? Entenebrecimiento. Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Escuche, para Jacob. Pero de ella será ¿qué? Y esto es clave, mi hermano, porque la gran tribulación será un tiempo de juicio sobre el mundo, pero es el tiempo de angustia para
no para la iglesia. ¿Para quién? A diferencia de la iglesia, la descendencia de Jacob sí entrará en la gran tribulación. Porque la iglesia no es el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel puede ser parte de la iglesia, porque la iglesia está conformada por judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo Dios uno. Así que los de Israel se conviertan al evangelio, pues ellos ya no entrarán como los hijos de Jacob, sino que entran a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Así que la gran tribulación es el tiempo de ira, de juicio, de angustia, de aprieto, pero en particular es el día de angustia para Jacob, no para la iglesia. Daniel capítulo 12, el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿De qué pueblo está hablando? Vamos a Apocalipsis entonces, capítulo 12. Esto como un contexto para que nos demos cuenta que es que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, antes de mirar Apocalipsis capítulo 12, quiero que hagamos aquí un paréntesis. Como la gran tribulación es un tiempo, mi hermano, de juicio, de ira, lo miramos el domingo en Romanos capítulo 2, cómo Dios hará diferencia entre el justo y el injusto. Como es un tiempo de juicio, en el capítulo 18 del libro de Génesis, vamos a mirar Génesis 18, un momento. Porque es que esto es un asunto, mi hermano, esto es un asunto legal. ¿Cómo Dios va a pagar a todos por igual? ¿Cómo Dios le va a pagar a la iglesia lo mismo? ¿Cómo va a recibir lo mismo que aquellos que no quisieron hacer lo bueno? Esto es un asunto legal. Génesis 18, 23. Miremos esto. Hay un juicio. Se viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué viene el juicio? Pues por el pecado, por la maldad de los hombres, por haberse multiplicado la maldad de los hombres. E inmediatamente hay un hombre que sale a interceder, pero llama la atención los argumentos que presenta Abraham. El primer argumento que presenta Abraham es, aleluya, ¿destruirás al justo con el impío? Mire el argumento, mi hermano, es que esto es un asunto de justicia. Primer argumento, se acerca Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Verso 24. Escuche esto. Porque lo que le está diciendo Abraham es, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Verso 25.
Escuche esto. Lejos, lejos de ti que hagas tal cosa, que hagas morir al justo, ¿con qué? Lejos, o sea, lo que está diciendo Abraham, Dios es justo, ¿cómo va a ser igual que haga morir al que hizo lo malo con el justo lejos de ti? Y bien lejos, que el justo sea ¿qué? Tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y escuche, ¿por qué? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es lo que le está diciendo Abraham a Dios? Que Él es el juez de toda la tierra. Y como juez de toda la tierra, ¿cómo va a pagar lo mismo al justo con el impío? Como el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de juicio, amén. Lejos de Dios que haga pasar a su iglesia, amén, para recibir un trato igual que aquellos que no quisieron obedecer. Apocalipsis 3:10. Ahí está. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado ¿qué? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? Porque es que la gran tribulación es un periodo de prueba sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre ella. Por cuanto has guardado ¿qué? La palabra de ¿qué? De mi paciencia. Yo también ¿qué? Te guardaré. ¿Dónde está eso, mi hermano? Isaías capítulo 26, miremoslo. ¿Dónde nos guardará Dios? Aleluya. Cuando manifieste su ira. Escuche lo que dice Isaías 26. Porque es que esto es un asunto de justicia. Gloria al nombre de Jesús. Verso 20. ¿Cómo dice? Anda, pueblo mío, entra en donde, cierra tras ti tus puertas, escóndete, escuche esto, un poquito, por un momento, en tanto que pasa ¿qué? Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a quienes, a sus muertos. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios sí hará diferencia. Y en el arrebatamiento de la iglesia, amén, Dios nos esconderá por un momento. Entre tanto que pasa ¿qué? La indignación. Después de que la iglesia sea arrebatada, mi hermano, ya lo que viene es día de ira, día de juicio, día de amargura. ¿Sí ve? Porque aquí que viene el día ardiente como un horno. Gloria al nombre de Jesús. Tiempo de angustia, donde será probado
sacó. Así que la iglesia, mi hermano, la iglesia no pasará la gran tribulación. Mientras que en el mundo habrá una cantidad de sucesos que inicia a partir de Mateo 24 y Mateo capítulo 25, donde hay que mirar esos textos con el texto yuxtapuesto de Apocalipsis capítulo 6, porque es el inicio. Ahí es el inicio. Con segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué? Porque es que ese periodo inicia diferente. Ese periodo no va a iniciar con guerra, con destrucción, no. Eso va a iniciar con una apariencia de paz, con un nuevo orden mundial. Así va a iniciar eso. En 1945 se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, 1945. Y en ese momento, las 5 potencias que estaban allí presentes, Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Reino Unido, que son los miembros permanentes, porque las Naciones Unidas tienen un consejo permanente establecido por esos 5 gobiernos. Los demás miembros no son permanentes, entran y salen, pero esos son los miembros permanentes de las Naciones Unidas, esas potencias. Resulta que las Naciones Unidas establecieron, cuando se fundó en 1945, las Naciones Unidas, los miembros permanentes de las Naciones Unidas establecieron un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial establecieron un sistema político, un sistema económico, se estableció un idioma universal, que ahí ingresó entonces el inglés. Se estableció una moneda, el dólar. Ese fue el nuevo orden mundial, entre otras cosas. Se organizó políticamente el mundo. Entonces surgió un mundo comunista, un mundo democrático. Bueno, una cantidad de cosas. Prácticamente se repartieron el mundo en 1945 y se estableció una cantidad de cosas. Ese nuevo orden mundial hasta hoy no ha funcionado, porque se establece que cuando se iba a operar en cualquier asunto, que los 5 miembros permanentes del Consejo tenían que votar y tenían que aprobar eso. Si iban a intervenir militarmente en un lugar, esos miembros permanentes eran los que operaban, pero eso lo han violado, porque Rusia invadió Ucrania y no consultó y allá se metió. Y así una cantidad de países han entrado en conflicto y eso se descontroló todo eso. Lo mismo Estados Unidos, cuando invadió ciertos países, no consultó al Consejo, se metió allá y listo. Ahora con estos vientos de guerra que se escuchan, porque hay una cantidad de conflictos. El conflicto judío-palestino, eso está que prende el mundo. En su momento el conflicto de Rusia con Ucrania, y ahora se escucha vientos de guerra, Estados Unidos queriendo invadir a Venezuela. También hay vientos de guerra. Y Estados Unidos no acudió al Consejo Permanente, ¿no? Movilizó un gran potencial
que tiene al Atlántico, y ahí ya están haciendo hasta maniobras de guerra. Y el vecino también entonces se está movilizando y vientos. Entonces, aquí hay una situación, porque la gran tribulación no va a iniciar con guerra. La gran tribulación inicia con paz. A diferencia de lo que muchos creen, lo que viene es un gran líder mundial político que se va a presentar como aquel que va a resolver todas las cosas. Pero para poder él organizar todo, él tiene que establecer un nuevo orden mundial. Y por eso se está hablando de un nuevo orden mundial. Porque el que hay actualmente no funciona, esto no está funcionando. De ahí que todo el sistema que hoy se está viendo, porque para haber un orden mundial, pues tiene que haber una nueva forma política, debe de haber un nuevo sistema religioso, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema militar, y todo eso es lo que se está observando actualmente. Porque la gran tribulación, como va a iniciar con paz, se requiere que alguien que tenga la capacidad entre a solucionar una cantidad de problemas para que cuando esa persona comience a gobernar, las naciones digan: este es el que nosotros esperábamos y este es el que nosotros necesitábamos. Porque viene a solucionar conflictos aquí, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Es claro, ese personaje cuando aparezca y comience a generar una cantidad de respuestas que necesita el mundo, la gente lo va a admirar y el mundo le va a entregar el aval. Porque viene a traer un nuevo orden mundial. ¿Sí ve? Un nuevo orden mundial. Y como la respuesta de él precisamente es a favor del mundo, porque va a solucionar los conflictos, va a traer la respuesta al hambre, la respuesta a las guerras, la respuesta a las pestes, la respuesta a los modelos económicos, políticos, militares. Entonces todo el mundo va a decir: oiga, este es el sistema que necesitamos, porque va a solucionar todo. Y él tiene que presentar con una máscara de paz. Así que el que aparece sentado en Apocalipsis capítulo 6 no es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 6 aparece uno cabalgando un caballo blanco. Ese que viene cabalgando el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 será el anticristo, a apariencia de paz. Y ahí comienza, y ahí inicia la gran tribulación. El mundo entero. Ahora sí, miremos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Porque es que Dios no comparte la gloria de Él, que es su iglesia, con nadie. ¿Cómo Dios va a permitir que la iglesia adore al hombre de pecado y que sea engañado, cuando la iglesia tiene el espíritu de qué? De verdad. Pero los que van a adorar allá al que viene en caballo blanco será el mundo al cual Dios, por castigo, entregó un espíritu de mentira, para que ya no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. Así es porque la iglesia no ha pasado la gran tribulación. Miremos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hermano, esto es apenas la introducción.
Estoy apenas de verdad estamos empezando apenas. Porque acuerde que pausamos Apocalipsis 12. Pero estos detallitos yo no los quiero dejar pasar para que usted comprenda el privilegio de estar en la iglesia. Y si no terminamos hoy, terminamos más adelante, pero vamos despacio. Regáleme en 5 minutos hasta las 1:30. Segunda de Tesalonicenses 2, escuche esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, número 1, que no os dejéis mover fácilmente ¿de qué? De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ¿qué? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? ¿Cuál es la apostasía? Aquella que habló Daniel en el capítulo 12. Esa es la apostasía que viene, mi hermano. El gran engaño mundial será que los hombres, amén, por cuanto no quisieron creer a la verdad, van a creer a la mentira. Por cuanto no quisieron adorar al único Dios, tendrán que adorar al hijo de perdición, a aquel que se levanta y se opone contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Escuche, esa es la gran apostasía mundial, donde todo el mundo se va a reunir en un hombre, donde le rendirán culto, le entregarán el poder, las naciones le entregarán la autoridad, el mundo entero se va a poner debajo de sus pies. Caballo blanco. Mire, número 1, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo es el asunto? Número 1, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar ¿por qué? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene a ese hombre? A fin de que a su debido tiempo ¿qué? Se manifieste. Escuche esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción ¿qué? ¿Qué es lo que ya está en acción? El misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que ya está operando en el mundo, mi hermano? Ya está en acción, o sea, el sistema, el modelo, la forma. Es que el anticristo solamente va a tener 7 años. Los 3 primeros años y medio serán de acuerdos de aparente paz, y los 3 finales años es donde viene lo que es la gran tribulación, el juicio, la guerra. Bueno, de eso haremos cuenta luego. Así que él no va a tener tiempo para montar su sistema y organizar todo. Él cuando se manifieste ya tiene que tener todo listo, todo el modelo, el sistema, para que él pueda, con base a lo que ya hay, comenzar a operar. Por eso dice, ya está en acción. Esto del avance de la tecnología, de los medios de comunicación, esto de la IA, o sea, la inteligencia artificial, hermano, eso no es casualidad. Esto de los poderíos mundiales, las alianzas mundiales, eso no es casualidad. Ese es el sistema. Anteriormente, decir que una persona
se podía comunicar a la misma vez con otros al mismo tiempo. Eso lo veía uno como imposible, pero ya usted está aquí y el otro allá, y el otro en la China, y el otro en Colombia, y el otro por allá, ¿no? En cualquier país, en cualquier continente, y en el mismo momento, al mismo instante, a la misma hora, todos se comunican y listo. Ya no necesitamos viajar 24 horas para ir a la China, mi hermano. Usted desde aquí, si quiere ir a la China, se comunica con la China. O sea, con la novia llamada la China. Sí, se acabó el problema. Así hacen los gobernantes actualmente. Usted puede hablar mandarín, el otro puede hablar italiano, el otro puede hablar inglés. Hermano, hay traductores y usted habla en su idioma y el otro le entiende y acabó el problema. Cuando se reúnen las Naciones Unidas, ve, hermanos, presidentes de miles de países, y usted hable en el idioma que quiera, los demás le entienden. ¿Ya? Todo ese sistema es para esto, escuche. Entonces se manifestará aquel inicuo. Bueno, porque ya está nació en el ministerio de la iniquidad. Solo que hay al presente algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Hasta que a su vez sea ¿qué? Pero cuando sea quitado de en medio, ¿qué es lo que detiene al anticristo? ¿Y qué es lo que no permite que él ya esté aquí operando? Hermano, la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, se acabó, mijo. Se manifestará aquel. Eso ya está. Si ve que la iglesia no pasará, porque Dios es justo. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es ¿por quién? Por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad, para hacer ¿qué? Por esto Dios envía. ¿A dónde va a enviar? Al mundo un poder engañoso para que crean a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a quién? A la verdad, sino que se complacieron en ¿qué? Dios a la iglesia no le ha enviado espíritu de mentira. La iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde enviará el espíritu engañoso al mundo? Por cuanto no quisieron creer. Es que eso está muy claro. La iglesia le pertenece a Cristo. Después de que el Señor se lleve su iglesia, listo. ¿Usted quiere saber los de vestiduras de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 12? ¿Y qué sigue de más? ¿Cuántos quieren saber todo esto? Vengan el domingo. Sí, porque ya no nos da tiempo. Pero si ve que la iglesia no. Y pudiéramos hablar de muchas más cosas. Aleluya. Que dan cuenta que la iglesia, cuando todo esto se manifieste, mi hermano, ya la iglesia estará celebrando algo tan hermoso que de eso daremos cuenta. Mientras que aquí el mundo está en juicio, la iglesia estará celebrando las bodas. ¡Qué bendición, hermanos! Las bodas del Cordero. La iglesia entrará al tribunal de Cristo. ¿Y sabe para qué será el tribunal de Cristo? Para premiar a todos
todos los que obedecieron, a los que creyeron, a los que se esforzaron por hacer lo bueno, aleluya. Allí se premiará, número 1, la fidelidad en el servicio, Mateo 25, número 2, los dones, la administración de los dones, primera de Corintios capítulo 12, que más se premiará allí, aleluya, la constancia en la fe y la santidad, segunda de Timoteo capítulo 4, eso se premiará allá. ¿Y qué recibiremos en esa premiación? Escuche, primera de Corintios 9, corona incorruptible, aleluya. Filipenses 4:1, corona de gozo, aleluya. ¿Qué más recibiremos? Corona de justicia, según segunda de Timoteo 4:7. Apocalipsis 2:10, recibiremos corona de vida, y primera de Pedro 5:2, la corona de gloria. Quiere decir, aleluya, que la iglesia será coronada y premiada por Cristo. Para eso serán las bodas, para eso será el tribunal. ¿Le parece poquito a usted casarse con Cristo? Qué gloriosa será ese momento, mi hermano. Qué glorioso será ese momento. Mientras que aquí se desarrollan unos sucesos, allá nosotros estaremos, hermano, ya en otro cuento. Ya estaremos en otro cuento. ¿Y sabía usted que usted va a juzgar? ¿Sí sabía usted eso? ¿Cómo será eso? Venga el domingo. Qué bendición, hermanos. Por eso cuando Pablo habla de estas cosas, Primera Tesalonicenses 4 dice, alegraos los unos a los otros con estas palabras, que esto traerá gozo. ¿Por qué yo voy a estar preocupado de la gran tribulación si usted no va a ir allá? ¿Por qué? A no ser de que usted quiera quedar. Pero eso lo miraremos luego, porque también hay otra confusión. ¿Quiénes son los justos y quiénes son los santos del Nuevo Testamento? Porque es diferente los justos del Nuevo Testamento a los santos del Nuevo Testamento. ¿Usted se considera de los justos o de los santos? Domingo nos daremos cuenta.